Bienvenida a Madre tenía que ser. Soy Araceli García, doctora en biología y divulgadora científica en temas de maternidad. Este es el último episodio de la primera temporada. Gracias por ser parte de este espacio. Para este episodio he aprovechado una entrevista que me hicieron a mí para televisión, donde hablo de mi infancia, de mis valores, de mi experiencia como madre y de cómo y por qué surgió mi proyecto Piel con Piel, de las dificultades de criar y emprender al mismo tiempo y de aquellos temas que siempre suelo reivindicar con respecto a la maternidad. Espero que disfrutes este último episodio y volveremos a escucharnos dentro de un tiempo. Si quieres enterarte del lanzamiento de la segunda temporada y de todo lo que tengo planeado para 2026, puedes seguirme en Instagram en @pielconpiel_familia. Un abrazo inmenso. Pues estamos con Araceli García Martínez, que bueno, es muy conocida en el pueblo de Guardamar, sobre todo por la gente joven, muy conocida. Y nada, pues tenemos el honor de tenerla aquí para Vega Fibra en una entrevista. Y bueno, ya es bióloga, bueno, ya hablaremos un poquito más de su trayectoria laboral, pero vamos a empezar por el principio, que es siempre la infancia, ¿no? ¿Eres de Guardamar? Sí, de Guardamar, de toda la vida, sí. Y bueno, cuéntanos un poco tu infancia, cómo ha sido, qué hacías por aquí por Guardamar. Pues a ver, yo tengo recuerdos, sobre todo, que también me cuenta mi madre y mi padre, que yo siempre quería estar en la Pinada, paseando desde muy pequeña. Y nada, y al final fui al colegio Morivent y allí pues tenía pues mi grupo de amigos, amigas. Iba a clases de ballet también aquí, de música y nada, y me he criado aquí de siempre, también mucho en casa de mis abuelos paternos, que siempre lo cuento, ¿no? Esos recuerdos que tengo de la típica casa de Guardamar que tiene ese patio interno, ¿no? Yo me acuerdo del limonero de mi abuelo y de mi abuela y de pasar allí muchas tardes, es un recuerdo que siempre tengo, ¿no? de esa etapa. Y nada, y estuve estudiando aquí hasta la ESO. Terminé la ESO aquí en el Instituto de Guardamar y luego ya me fui para Alicante a estudiar. En paralelo también estuve estudiando música en el Conservatorio de Torrevieja y Conservatorio de Elche. ¿Cuántas cosas? Sí, no he parado. Sí. Eso no lo sabía yo. Sí, de piano. Estuve haciendo prácticamente 10 años de conservatorio de piano, sí. Bueno, ¿y cómo fue la vocación de estudiar lo que has estudiado, no? Porque empezaste, bueno, ahora me lo explicas, con medicina, pero luego cambiaste, pero bueno, ¿cómo fue, quién te influyó en ser lo que eres hoy? A ver, yo siempre he sido una niña muy curiosa, me gustaba mucho hacerme preguntas, descubrir cosas. Bueno, yo creo que es algo innato que hay en los niños y las niñas, lo que pasa que por desgracia cuando nos hacemos adultos vamos perdiendo esa capacidad de curiosidad, de asombrarnos por las cosas que nos rodean y más en esta era que tenemos ahora de las tecnologías, de los vídeos en TikTok, que bueno, la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, que obviamente con un uso responsable, maravilloso, pero creo que se nos está yendo un poco de las manos. Entonces, bueno, yo siempre mando este mensaje, ¿no? El fomentar en los niños y las niñas la capacidad de asombrarse, de hacer preguntas, de curiosidad. Entonces, yo tenía ahí, bueno, en general toda mi familia, ¿no? Pero siempre hablo de mi tío Finés, porque él es también científico, él es físico de partículas y ya desde pequeña pues era la persona a la que yo siempre le iba a preguntar las cosas de pues, un poco más del universo, qué es el universo, qué son los planetas. Y él era una persona pues, que me lo explicaba súper bien, de manera sencilla. Y yo creo que también, ya te digo, no solo él, ¿no? Porque en mi familia en general, muchas personas, pero él pues creo que potenció mucho esa capacidad de asombrarme, de curiosidad, de preguntar. Entonces yo desde pequeña tenía claro que quería, no sé, estudiar algo que tuviera relación con la ciencia. He pasado por muchas fases, que si quería ser astrofísica, que si quería ser médico, que si quería ser veterinaria, ¿no? Era pues las cosas que a mí me iban gustando. De hecho, yo recuerdo la anécdota de
de ponerme a ver libros de medicina, un atlas y tal, para prepararme para la universidad. Te estoy hablando de que tenía 6 años, pero yo era como que tenía muy claro que quería eso. Entonces, bueno, fue a lo largo de los años el ir un poco por esa línea, ¿no? Pero me han gustado muchas cosas en general, porque aunque también me gustaba la biología, también me gustaba el arte o me gustaba mucho la escritura, que es algo que también he hecho desde siempre, el escribir, ¿no? Desde muy pequeña. Bueno, Ginés, para el que no lo sepa, bueno, es un científico que también bastante conocido en Guardamar, aunque lo vemos poco. Sí, porque está en Francia. Está en Francia, ¿no? Sí. Él ya ha hecho su vida allí, ¿no? Y viene a ver a la familia de vez en cuando. Sí. Y bueno, empezaste con medicina, ¿no? Sí, yo tenía claro que quería ser médico, pero también tenía claro que le tenía una fobia horrible a la sangre, a los hospitales, ¿no? Un poco, entonces, bueno, fue un poco complicado, ¿no? Yo me preparé en bachiller, enfocada en medicina, terminé selectividad, matrícula de honor, entré en medicina. Y yo esto lo cuento porque hago muchas charlas en los institutos también. Es un lujo saber lo que quieres, porque es una edad... Es complicado, ¿no? Y yo cuando hago las charlas en los institutos lo digo, que lo normal es no tenerlo claro. No se le puede exigir a una persona que está en pleno proceso de convertirse en adulto que él tenga las cosas claras con 18 años. Yo creo que hay una presión ¿no? En esas edades, es que parece que sí, tienes que tenerlo claro, saber lo que quieres y parece que decidas lo que decidas a los 18 años ya tiene que ser para toda la vida y ya te digo yo que no es así. De hecho, yo siempre cuento esta historia porque, claro, yo al final, a los 2 meses de medicina, lo estaba pasando fatal porque... A los 2 meses, ya a los 2 meses. Empecé medicina, estuve no sé si llegó a 2 meses. Yo, pues bueno, me encontraba mal, me mareaba, me daba ansiedad al estar en esto. También he de decir que en aquella época yo estaba todavía transitando un trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia nerviosa, también con ataques de pánico, ataques de ansiedad, entonces eso no ayudó. No ayudó cuando yo empecé en medicina porque yo no estaba del todo bien. Entonces, al final tomé la decisión de dejar la carrera de medicina y, claro, imagínate, alguien que desde que tenía 6 años, ¿no? Quería hacer esto, con toda la presión, como te digo, que hay para la juventud de decidir una cosa y parece que te tienes que dedicar a eso el resto de tu vida, pues para mí fue duro el cambio, para mí fue decepcionarme un poco a mí misma, ¿no? Y también sentía que quizás estaba decepcionando a mi entorno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final entré en biología un poco por decir, vale, ¿y ahora qué hago? No quiero perder este curso, quedaban plazas en biología y entré en biología, pero sí que es cierto que a partir de ahí mis notas bajaron. O sea, yo siempre había sido buena estudiante, lo pongo entre comillas, porque lo de para mí buena estudiante ahora lo entiendo de otra forma. Sí, pero al final... Ahora es que estoy un poco peleada con el sistema educativo en este país, donde no voy a entrar ahora, pero al final, ¿qué es ser buen estudiante en el sistema educativo en el que estamos? O por lo menos el que yo viví. Memorizar, soltarlo todo en un examen, bueno. Pero sí, era una persona pues, que me esforzaba mucho, que pues, seguía teniendo esa curiosidad, esas ganas de aprender, que al final es lo que importa, ¿no? Y ya cuando entré en biología, los primeros años pues, fueron duros en el sentido de que no era lo que yo quería desde que quería ser médico, ¿no? A mí estudiar el suelo, estudiar ecología, bueno, muy bonito, pero ¿no? Sí, estaba un poco... Pero bueno. Y ya en los siguientes años, cuando ya decidí coger la rama biosanitaria de biología y a coger asignaturas que ya tenían que ver con esa parte sanitaria, ya empecé otra vez a ilusionarme con lo que estaba estudiando. Y ya fue cuando terminé la carrera, decidí hacer un máster en biomedicina. Y de ahí el doctorado que lo hice en biología molecular y genética dentro del laboratorio de genética del Hospital de Elche, también en la Universidad de Alicante, y ahí empecé toda la tesis doctoral, que fueron 5 años de un trabajo de investigación en tumores cerebrales, y leí la tesis doctoral en 2016, y prácticamente desde 2011 que empecé con lo que es la tesis doctoral, terminé el máster y todo. Ya empecé como a trabajar en grupos de investigación dentro del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, que está dentro del Hospital de Alicante, y allí trabajé con grupos de cáncer de mama, cáncer de colon,
Y ya los últimos 7 años, ¿no? Después de sacar ya el doctorado, me especialicé en la rama de la neuroendocrinología con el estudio de un tumor muy raro que aparece en la hipófisis, y este es el trabajo que hice ya los últimos años en los que me he dedicado a la investigación. Hombre, para el pueblo siempre ha sido un orgullo decir, bueno, tenemos una científica, porque por nosotros llamamos por científicos a los que, bueno, los que hacen cosas así con estudios en laboratorios, etcétera, etcétera. Para nosotros un científico engloba todo, ¿no? Pero bueno, tú estás centrado en el cáncer, ¿verdad? En el cáncer sobre todo de mama y de colon, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué veías cuando empezaste con eso? ¿Estaba la cosa muy mal? Porque claro, hay muchos casos está muy en actualidad, vamos, ese tipo de cáncer. Entonces, claro, ¿cómo se vive eso? Claro, a ver, aquí hay varios factores. Por un lado es la situación precaria que tenemos en general la gente que nos dedicamos a investigación por la falta de financiación. Esto sigue siendo una realidad que yo he vivido en mis carnes, ¿no? Y mis compañeros y compañeras, que yo he visto gente valiosísima teniendo que dejar la carrera investigadora por no haber suficiente dinero para los contratos o contratos muy precarios, o de repente tú estás contratada pero se acaba el dinero para el proyecto, ¿no? Entonces es una vida un poco difícil de sostener, mantenida en el tiempo, ¿no? Y esto es algo que seguimos arrastrando. Y aparte no estáis bien pagados de momento, ¿no? No estáis muy bien pagados. No lo que se debería, vamos. No, vamos, yo por ejemplo, mi ejemplo, los 5 años que yo hice de tesis doctoral lo hice por amor al arte, es decir, yo trabajaba en un gimnasio, ¿no? Yo el resto de trabajo de tesis doctoral, que supone un trabajo como cualquier otro de muchísimas horas y tal, yo no cobré absolutamente nada. Es muy difícil a veces obtener becas. Bueno, es complejo. Es duro, te tiene que gustar mucho lo que haces, ¿eh? Claro, sí, pero esto ya llega un momento que cansa y dices, a ver, yo estoy haciendo un trabajo, estoy dedicando un esfuerzo, un tiempo, y obviamente se nos tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso está por un lado. Luego, por otro lado, sí que hay muchos avances, por suerte, en la investigación del cáncer. También tengo que hacer un inciso en que seguimos arrastrando mucho sesgo de género en la investigación biomédica, es decir, siempre se ha estudiado y se ha invertido dinero en estudiar el cuerpo del hombre. Sí, hay mucho más estudios en cáncer de próstata que en cáncer de mama. O sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? Si tú haces la comparación, sí, entonces es algo que por las mujeres hemos ido arrastrando a lo largo de las décadas. De hecho, hasta hace poco... Hasta en eso se nota. Sí, en eso hay mucho. De hecho, hasta hace poco no se sabía que los síntomas de un infarto en las mujeres son diferentes a los del hombre. Entonces, claro, ¿no? Y a nosotros siempre se nos ha más medicado con temas de ansiolíticos y demás, porque siempre se ha relacionado cualquier tipo de patología nuestra con problemas de salud mental, ¿no? Estamos un poco histéricas, bueno, eso es algo... Y esto sigue ocurriendo. De hecho, ahora si tú pides un proyecto de investigación a nivel nacional, a nivel de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, es como que te premian si incluyes el género dentro de la investigación, si la investigadora principal del grupo es una mujer, es decir, están teniendo que poner una serie de incentivos para empezar a romper con esta lacra que llevamos arrastrando, es decir, es algo que sigue ocurriendo a día de hoy, que es una realidad. Fíjate, en un tema de salud y tan importante como los estudios del cáncer y tal, que hay ahí una diferencia, la verdad es que es muy fuerte. Hay diferencia. Es muy fuerte. Sí. Pero bueno, ya estamos ahí intentando cambiar las cosas. Hay asociaciones muy potentes como la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España que están haciendo muchas cosas para ir cambiando todo esto. Y los que nos ven, que es un cáncer de mama, por ejemplo, que es un cáncer de colon, ¿cómo lo ve? Porque claro, nosotros al no entender, pues sí, sabemos que hay algo que está mal, que las células están mal y tal, pero realmente, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo es? Hay que entender que el cáncer no es una sola enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Por eso digo que cuando se dice la cura contra el cáncer, no va a haber una cura contra el cáncer, van a haber 2 millones de curas contra el cáncer, eso para empezar. Cada cáncer es un mundo y dentro de cada cáncer, por ejemplo, dentro del cáncer de mama, hay diferentes tipos de tumor. Es decir, porque ahora el cáncer de mama se está poniendo la cosa... ¿no? Bueno, todo lo que está pasando, que estamos viendo en la televisión, de que, bueno, lo de que ha pasado en Andalucía y tal, claro, que el tiempo es básico para detectarlo, y ese tipo de errores, pues eso es un desastre. Total. Pero claro, para los que nos están viendo, ¿qué es el cáncer de mama realmente? ¿Cómo va? ¿Qué proceso tiene?
¿Es Claro. rápido, es lento según la persona? Depende mucho porque, ya te digo, es una enfermedad pues, que depende de la persona, ¿no? Por eso te digo, depende del cáncer, depende del tipo de tumor, depende de la genética de la persona. Obviamente la prevención es el mayor tratamiento porque al final un cáncer se produce por una acumulación en el tiempo de daños genéticos. Nosotros en el ADN normalmente sufrimos, ¿no?, mutaciones en el día a día, ¿no? Errores, ¿no?, por diferentes factores, pues factores propios intrínsecos o factores del entorno que nos puedan estar influenciando, pero tenemos mecanismos en las células capaces de reparar esos errores. Entonces, igual que tenemos un error, tenemos la capacidad de repararlo. Lo que pasa que hay veces que obviamente no somos máquinas perfectas, estos mecanismos a veces fallan también. Entonces, cuando se produce una acumulación de daños genéticos que no llegan a repararse, esto mantenido en el tiempo puede hacer que una célula pase de ser una célula sana a una célula pues que se transforma. Yo lo veo como unos monstruos inteligentes, porque son células que empiezan a tener la capacidad de crecer sin control. Claro, es en contra de ti mismo, de tu propio cuerpo. Claro, son células que empiezan como a proliferar, encuentran sus mecanismos para esconderse, porque tenemos un sistema inmunitario preparado para detectar células que sean anómalas, ¿no?, igual que virus, etcétera, y atacarles. Pues tienen ciertos mecanismos para volverse como, por así decirlo, invisibles a nuestro sistema inmunitario y poder seguir creciendo. Tienen la capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos para que les llegue sangre y seguir nutriéndose y creciendo. Y tienen la capacidad también de viajar por el resto del cuerpo y llegar a otros tejidos y afectar, y esto es lo que conocemos, ¿no?, como metástasis, ¿no? Entonces... Que es el miedo, el peor miedo que tiene cualquier persona. Claro, porque al final estamos hablando de cuando ya llegas a una metástasis, ya estamos hablando de que ha pasado tiempo, ¿no? Entonces, en cáncer el tiempo es oro, ¿no? Y por eso lo que más ayuda siempre es la prevención, ¿no? Entonces, bueno, se acumula todo esto, puede haber una proliferación de un tumor y que cada una de las células pues, va a tener sus características, y yo, que me he dedicado a la parte más de la biología molecular, de la genética, la epigenética, lo que es más pequeñito dentro de ahí, gracias a que cada vez hay más técnicas más sofisticadas a la hora de la detección y de los análisis, al final un tumor que a lo mejor antes se catalogaba como tumor de este tipo para todo el mundo, te das cuenta de que hay características que permiten predecir, ¿no?, cuál va a ser un poco el pronóstico de la persona, cómo va a responder al tratamiento. De ahí, al final, lo que se busca es una medicina que sea personalizada, es decir... Y específica para el cáncer ese concreto, para ese tumor en que concreto, está ahí, ¿no? Y para no dañar alrededor. Exactamente, y para esa persona en particular, porque va a tener unas características que van a ser diferentes a las de otra persona. Entonces, esos análisis moleculares son lo que llamamos biomarcadores, es decir, es como información intrínseca que de manera indirecta nos va a dar información sobre el tumor, y esto ayuda mucho a personalizar los tratamientos y los seguimientos de cada una de las personas, ¿no? Bueno, aparte de estudios que estás haciendo y tal, también haces otras cosas, ¿no? Has hecho radio, porque cuéntame un poco qué actividades tienes por ahí. A ver, yo desde que empecé la investigación, para mí me parece fundamental que los resultados científicos no se queden dentro de entornos exclusivamente académicos. Es decir, la ciencia tiene que llegar a la población. Todo el mundo tiene el derecho de saber lo que se está descubriendo, lo que se está haciendo. Y para eso hay que poder comunicar estos resultados, ¿no? Una persona, tú no le puedes pedir a todo el mundo que coja un artículo súper técnico, científico, que sale. No es fácil tampoco acceder porque hay que pagar mucho dinero, etcétera, etcétera. Sí. No, o sea, entonces... Yo siempre he pensado que es fundamental que la gente que nos dedicamos a la investigación o a la sanidad o a este tipo de carreras, que tengamos una parte de divulgación a la sociedad, de hacer esos resultados accesibles al resto de la población de manera sencilla. Entonces, por eso he participado en todo lo que he podido, de podcast, de asociaciones de divulgación científica, charlas, ¿no? Porque al final es... Que todo el mundo tiene el derecho. ¿Dónde la gente ahora que nos está viendo, dónde te pueden escuchar? A ver, yo ahora he pasado un poco de fase, pero yo tengo, sobre todo ahora estoy en redes sociales, en Instagram, en mi cuenta de pielconpiel_familia. Sí que es cierto que ahora divulgo mucho temas de maternidad, investigación científica
Sí, ahora iba a material. entrar en eso. Pero bueno, en YouTube yo tengo algún vídeo por ahí. Es que tenía un blog, lo que pasa que ya no lo tengo. Pero sí, en YouTube hay algunas charlas. También yo participé mucho tiempo en el podcast de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, que eso se puede buscar en cualquier plataforma de podcast. Allí, aparte, no solo yo, mis compañeros y compañeras que también lo hacen maravillosamente bien, y hay información que se puede escuchar allí de muchísimos temas científicos de manera accesible, ¿no? Entonces, un poco de esa forma. Y luego yo intento también moverme, de dar charlas en diferentes Eso es lo que te iba a decir. Las charlas que das, por ejemplo, aquí en Guardamar, en marzo diste una charla, sí, pero no tiene nada que ver con el cáncer. no, yo ya Es otra. Cuéntanos un poco cómo has accedido a esa nueva modalidad. Sí. Haznos un poco cómo ha sido la cosa y luego cuéntanos un poco cómo van esas charlas. A ver, yo sigo intentando hacer divulgación, es decir, si a mí me llaman para preparar una charla del cáncer y tal, lo voy a hacer. De hecho, por ejemplo, el año que viene voy a impartir unos seminarios en la UNED, en Torrevieja, para personas ya de mayores de 55 años, ¿no? Donde voy a hablar de temas sobre el envejecimiento, la menopausia, ese tipo de temas, ¿no? Es decir, yo sigo hablando, ¿no? Pero sí que es cierto que desde que me convertí en madre por primera vez, en 2021, pues se me transformó un poco todo, ¿no? Creo que como a la mayoría de las madres, ¿no? Y creo que mi mente está curiosa, científica, que yo iba un poco, ¿no? Yo quería entender muchas cosas que yo empecé a sentir cuando me convertí en madre, tanto en el embarazo como después en el posparto, que me sorprendieron, ¿no? Y que yo decía, ostras, esto nadie me lo había contado, ¿no? Yo sabía que te cambia la vida cuando te conviertes en madre, pero hay cosas que yo estaba sintiendo, conductas que estaba teniendo, que siempre están calladas, ¿verdad? Siempre, que están muy silenciadas. Por eso no te enteras, porque las callan. Claro, porque hay un tema un poco tabú, ¿no? Y se vive a día de hoy la maternidad muy en solitario, aunque estés rodeada de personas, pero en general está un poco romantizada la maternidad en el sentido de que, bueno, has tenido un hijo o una hija, tienes que estar súper feliz, todo el mundo se centra en cómo está el bebé, etcétera, etcétera, y las madres se olvidan, ¿no? Entonces tú te encuentras en una etapa extremadamente vulnerable, extremadamente trascendental en tu vida, que no entiendes muchas cosas y que no eres capaz de transmitírselo al resto porque sientes que nadie te va a entender. Entonces, cuando yo me vi ahí, dije, aquí tiene que haber algo, ¿no? Igual que con el tema de la lactancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que a día de hoy tantas mujeres quieren dar el pecho? Durante el embarazo se hizo un estudio, ¿no? Casi el 90% de las mujeres quieren dar el pecho y luego las tasas de lactancia, estamos en momentos críticos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Pero eso es por la belleza, por tal, ¿es por algo así también? O... Hay, primero, por todos los mitos que hay acerca de todo el proceso en sí. El proceso tanto del embarazo, te quedas embarazada y primero empieza el miedo al parto. Y es normal que tengamos miedo al parto porque, bueno, cualquier película que ves, como una mujer se ponga de parto, eso es un drama, ¿no? Entonces nos han contado y tú vas a tu primera cita con la matrona, con tu ginecólogo, y todo es marcarte las analíticas, las pruebas para ver si hay algo que se sale de la normalidad o va a ocurrir algo que pueda estar mal. Entonces tu sensación es, madre mía, esto, ¿no? En cualquier momento le puede pasar algo al bebé, me puede pasar algo a mí, porque el entorno, el contexto muchas veces es ese. Y cada uno te da un consejo diferente. Eso también. Y hay mucho profesional desactualizado o con muy poca empatía para tratar y muy poca capacidad de comunicación y muy poco tiempo, porque también es cierto que bueno, el sistema sanitario muchas veces está así. Entonces, claro, nadie te cuenta lo asombroso que está haciendo tu cuerpo en ese momento para poder gestar una vida. Nadie te cuenta que te está cambiando el cerebro desde que te quedas embarazada y que esos cambios en el cerebro te van a durar toda la vida. Nadie te cuenta lo que hace tu sistema inmunitario dentro de ti. Nadie te cuenta ese tipo de cosas, como te decía antes, ¿no? Esa capacidad de asombrarnos, y todo se ve desde lo patológico. Todo está medicalizado en extremo. Tú llegas al parto y lo normal que tú piensas es epidural, episiotomía, es el corte que te... Y un poco así, ¿no? Entonces, yo no digo que eso no sea necesario y obviamente las cesáreas salvan vidas, hay cosas que se salen de la normalidad en un embarazo, por supuesto que sí, y hay que hacer un control, ¿no? Pero sí que es cierto que es un proceso fisiológico, es un proceso de salud y no lo deberíamos de vivir desde el miedo, pero claro, para eso nos tienen que contar la otra parte.
no solo lo que puede salir. Y hay muy poquita gente que te cuente eso, pero muy poca. Muy poca gente y hay también una violencia de género dentro del proceso reproductivo de la mujer, que es la violencia obstétrica, que a día de hoy es un problema a nivel mundial. Está denunciada, España está denunciada por las organizaciones por temas de violencia obstétrica, que los índices de cesáreas innecesarias son altísimos. Sí, porque es por comodidad, ¿no? Totalmente. Por comodidad del médico de decir, bueno, no me complico. Exacto, sí, Corto, incluso ¿no? se han visto, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Hospitales donde Sí, resulta ¿no? que el día de Navidad es donde no está todo un poco ajustado, ¿no? Y hay muchas Estadísticas, cosas. ¿no? Lo dicen las estadísticas. Qué Claro. raro que este día concreto haya tantas cesáreas. Sí, entonces las mujeres llegamos porque yo lo he vivido en mi primer embarazo, yo tenía la información que tenía, las herramientas que tenía, y claro, tú te ves en un entorno hospitalario que a ti te dicen esto, esto y esto, y tú, pues vale, no pones en duda nada, no sabes que tienes el derecho a decir que no a determinadas cosas, Claro. porque no tienes la información. Te fías del médico de turno porque crees que es el que sabe y el que ha hecho lo que crees tú que ha hecho bien, ¿no? Exactamente, y luego pues hay muchos casos de violencia obstétrica, luego cosas que ocurren después, y entonces a mí mi primer parto me llevó a reflexionar sobre todo esto y a querer estudiar, indagar sobre el tema e intentar poner mi granito de arena para que las cosas se hagan de manera diferente y poder acompañar a mujeres en este proceso dando una información que normalmente no llega. Hombre, es una labor importante, la que quieres hacer. Sí, esa es la idea. Bueno, con conferencias y tal, porque vas por toda España, ¿no? Vas haciendo... Sí, yo ahora me estoy moviendo pues por congresos, por jornadas de lactancia, estoy muy metida al tema de la lactancia, pero quiero decir que una lactancia falle nunca es culpa de una madre, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas madres sienten mucha culpa, ¿no? Y mucho juicio. Te conviertes en madre y todo el mundo opina y todo el mundo hagas lo que hagas, ¿no? Entonces es importante saber esto. Cuando una lactancia falla en el sistema actual en el que estamos es por falta de acompañamiento real, por profesionales desactualizados, por mitos, por presión del entorno muchas veces, porque, bueno, entonces al final una mujer pues tomar las decisiones en base al contexto que también tiene y bueno, es importante eso, poder que las madres tengan esta información, estos conocimientos, no para que den el pecho, no es imponer nada, es para que tengan la capacidad de decidir de manera consciente lo que ellas quieren y lo que les pide el cuerpo basándose en información real, ¿no? Y esto es actualmente lo que realmente estás ejerciendo y estás haciendo, ¿no? Sí. En este sitio donde estamos ahora hoy es el proyecto que tienes tú para tirar para adelante. Cuéntanos un poco el proyecto para que toda la gente se entere pues a ver, lo que estás haciendo. Un proyecto, ¿no? Yo terminé toda la parte de investigación, mi último postdoc en 2024 y decidí dar un cambio a raíz de mis maternidades, dejar un poco la investigación del cáncer como tal, ¿no? Y enfocarme en crear un proyecto que se llama Piel con Piel, que tiene mucha parte online porque hago divulgación científica en redes sociales, porque bueno, tengo mi página web donde dila, es pielconpiel.es. Eso es. Y ahí pues intento llegar a muchas mujeres, consultas de lactancia, acompañamientos durante el embarazo, siempre teniendo en cuenta, que esto me gusta recalcarlo, que yo no soy personal sanitario, o sea, es decir, yo como doctora en biología, que estoy colegiada, que soy experta universitaria en lactancia materna, experta en neurociencia del sueño infantil, yo tengo unas competencias en concreto, pero siempre un embarazo tiene que estar acompañado por una matrona o un matrón, que es el personal sanitario competente para eso. Pero mi parte es como complementaria, ¿no? Al final es, pues eso, al final es una información que muchas veces no llega al que la gente te pregunta, ¿no? Es interactiva, ¿no? Claro, dudas que surgen, cosas de, oye, esto no sé, o que yo me baso siempre en la evidencia científica. Yo he juntado mi parte científica con la parte de la maternidad para poder dar estas herramientas y este conocimiento a las madres. Tengo este espacio que se va a abrir dentro de poco en Guardamar. Pues ¿Cómo se va a llamar? Piel con Piel. Piel con Piel. Piel con Piel, sí. Para hacer grupos de madres, que es una herramienta muy potente. Al final, quien te va a entender mejor que nadie es otra madre. Entonces, los grupos de madres son muy potentes, grupos de lactancia para poder resolver dudas, talleres de crianza. Este es un espacio para invitar a mamás con bebés. Los bebés siempre van a ser bienvenidos. Hay pocos espacios donde... Pero eso te voy a decir...
¿Este tipo de proyecto hay en algún sitio más? Porque por aquí cercano yo creo que no, ¿no? Sí, hay alguna asociación en Torrevieja, hay asociaciones, pero sí que por esta zona no hay mucho. Pues yo como experiencia, ya como madre... Los de Guardamar tenemos suerte en tenerte aquí. Hombre, yo espero que ¿no? sí, que sirva Claro, esto, que claro, pueda venir una mamá. que lo tenemos aquí en Guardamar, ¿no? Sí, O bueno, la Vega Baja también, que lo tiene cerca. Claro, poder Lo venir tiene aquí. cerca. Yo pretendo hacer cosas aquí que sean interesantes, traer a personas, a profesionales que den alguna charla que les pueda resultar útil. Si tienen alguna dificultad con la lactancia, que puedan venir aquí con su bebé para resolverlo, ¿no? Tengo este espacio físico aquí, pero también tengo como mi parte online para poder, obviamente hay veces que con un bebé es muy difícil moverte, desplazarte, no es fácil. Entonces, por eso para mí era importante llegar también a través de la parte online para esas situaciones, ¿no? Para también llegar un poco más allá. Y actualmente estoy preparando un programa de acompañamiento grupal al embarazo y al posparto, que estoy en pleno lanzamiento ahora, que se llama Programa Crisálida, que también hay una web que se llama crisálida.es, y ahí está toda la información. Es un programa que yo creo que es algo diferenciador de lo que hay. No es una preparación al parto como tal, hay preparación del parto dentro, que hace un matrón, Emilio Bastida, pero toco temas como el sueño infantil, que es algo que preocupa mucho a las familias, por eso me formé para eso. No para enseñar a los niños a dormir, que los niños saben dormir, los bebés saben dormir, lo que pasa es que nos han contado cómo deberían dormir y eso no es fisiológico, ¿no? Entonces, un poco dar esa información desde el punto de vista de la antropología y la fisiología, ¿no? Y luego hablo del tema histórico de la maternidad para entender, como te digo, de la neurociencia de la maternidad, los cambios en el cerebro, pues esa información que no te cuentan y crear también una tribu de madres dentro del programa que se puedan conocer, y luego cuento con profesionales pues muy importantes como Emilio Bastida, como Jennifer Levinsky, que es una entrenadora que entrena a mujeres embarazadas y en posparto, Nieves Villena, que es una economista que va a hablar de economía familiar, porque hay un tema que nunca se habla, que es del dinero. Y cuando te conviertes todo en cuesta madre, dinero, todo cuesta dinero. Y te conviertes en madre, es algo que te preocupa, que nadie te ha hablado de finanzas, que muchas deciden separarse después es una realidad, cuando te conviertes en madre, o de reinventarse profesionalmente, y el dinero preocupa. Entonces yo quería meter dentro de ese programa de acompañamiento esta parte. Entonces, bueno, eso es un poco el programa Crisálida, que es lo que ahora estoy más metiendo el foco. Súper bien explicado, vamos, lo he entendido perfectamente, así que súper bien explicado. Sí. Y bueno, y cambiando de tercio y tal, bueno, fuiste pregonera de las fiestas de Guardamar en el 2022. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Pues la verdad es que fue un honor, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión que me invitaran como pregonera. Es el día de Araceli García Martínez, una joven nacida en Guardamar en 1986 y que cursó sus estudios, en este caso, en el Colegio Público Moliben, y posteriormente lo hizo en el IES Les Dunes de Guardamar. Cuando se busca una pregonera, cuando se quiere localizar a una persona que entendemos ideal para pregonar las fiestas, para dar el inicio, no solo lo hacemos por su conocimiento, sino lo hacemos también por todo lo que representa. También queremos rendir un homenaje no solo a la figura del pregonero, sino también, entiendo que también a toda su familia. Que me ha hecho desarrollar capacidades que ni siquiera sabía que eran posibles. La maternidad. Una etapa en la que las hormonas adquieren aún un papel más fundamental, como la prolactina, imprescindible para poder producir la leche materna. Aunque por mi profesión de científica tuve que salir de Guardamar, nací en Guardamar, crecí en Guardamar y ahora vivo en Guardamar. A doña Araceli García Martínez por este magnífico pregón que abre oficialmente las fiestas de Moros y Cristianos 2022. Y además de este aplauso, el Ayuntamiento de Guardamar, en este caso el señor alcalde, hace entrega a nuestra pregonera de un recuerdo de esta noche que seguro le agradará, como a nosotros, su presencia aquí. Y nada, me acuerdo que fue en el Castillo, fue en 2022, sí, y bueno, conté un poco... Bueno, di un mensaje también reivindicativo. Yo es que sí, así a mí me dan un micrófono y yo toco temas aquí. Bueno, hay que aprovechar, Hombre, claro. Entonces, hay que aprovechar. Yo conté un poco mi historia en Guardamar, sí. Pero sí en el pregón toqué temas, ¿no? Como la salud mental en la infancia, como todo el tema obviamente, de la mujer, de las madres,
pero lo recuerdo con mucho cariño. Ahí mi hija mayor, ahí tenía 1 añito, me acuerdo que se puso a llorar al principio del pregón y yo ya no podías mirar ni los papeles. Pues claro, tenía ahí el cerebro un poco dividido, conseguí terminarlo, me emocioné mucho al final, ¿no? Y no sé, lo guardo con mucho cariño ese momento del pregón, la verdad. Sí. Y bueno, también, como has comentado al principio, haces deporte. Bueno, dabas clases, ahora estás a nivel particular, ¿no? Pero tú has estado dando clases, Sí. hasta impartiendo clases. Sí, yo desde pequeña prácticamente he hecho desde los 4 años deporte, es algo que me ha acompañado siempre. Y ya cuando tenía, pues eso, 19 años, 20 años, a mí cuando iba a los gimnasios, a clases de aeróbic, de step, de tal, me decían las monitoras, oye, sácate un título de esto, se te da súper bien, se nota que te encanta, y es que me encantaba, entonces dije, oye, ¿por qué no? Entonces, mientras me sacaba la carrera de biología, me formé como... Pero porque era algo que me gustaba. ¿Dónde sacas tiempo? No, ya ¿Dónde es que me sacas? pregunta la gente. Me formé para eso, para dar clases, para tal. Y entonces empecé a trabajar en gimnasios en paralelo con la carrera, con el máster y con el doctorado. Pero porque era como... A mí es que eso me daba la vida. O sea, yo es que lo recuerdo, o sea, lo echo muchísimo de menos. Las clases de aeróbic, de step, de spinning, de baile. Yo el estar con ese grupo de personas y crear esos momentos... bueno, pues lo echo de menos. Sí que es cierto que luego, claro, mi trabajo a nivel de investigación pues cada vez era más demandante y yo reducí un poco las horas que dedicaba a dar clases como tal. Siempre seguí entrenando yo en los gimnasios y demás, pero lo que es dar clase lo fui dejando hasta y luego llegó la pandemia, todo cambió un poco y luego me quedé embarazada. Entonces sí que es cierto que yo he entrenado en los 2 embarazos hasta el día antes del parto. Para mí era fundamental el entrenamiento en el embarazo, pero siempre acompañada de profesionales, en este caso en Kaizen, que es donde yo me sentía segura, donde me han acompañado súper bien, porque aunque yo sabía mucho de entrenar y mucho de esto, no sabía de entrenar en el embarazo y quería hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues entrené en los embarazos y siempre invito a todas las madres a que se muevan en el embarazo, en el posparto y bueno, y hasta el día de hoy que sigo entrenando, obviamente. Te faltará un libro o algo, ¿no? Lo estoy escribiendo. Digo, a mí me falta ya el libro, me falta el libro. No, el libro... Te gusta escribir, te gusta... enseñar, pues falta el libro. Lo que me falta ahora es tiempo, porque ya la crianza, o sea, yo he decidido estar muy presente en los primeros años de mis hijos, ¿no? Es una decisión personal y que he podido hacer, no siempre se puede. Yo decidí al menos los 3 primeros años que estuvieran conmigo. Que eso es algo que choca mucho, ¿no? Yo siempre voy por la calle y me preguntan, ¿y estás trabajando, no? Y es que no van al cole. Yo soy el no van a la primero que te guardería. veo, con el carro. Yo voy con el carro. Para arriba, para abajo, para arriba. El porteo, siempre los he porteado, yo siempre los he llevado. Sí. Creo que es algo que también llama la atención. Sí, y yo los he porteado por muchos motivos. Sí. Y esto es algo, creo que estamos muy desconectados de esa parte, ¿no? Estamos intentando siempre que los bebés se independicen lo antes posible porque nos han dicho que tenemos que volver a ser las mismas de antes enseguida. Tienes que volver al trabajo, a producir, a pasar tiempo de calidad con tu pareja, a recuperar tu cuerpo de antes y tienes ahí una presión que te olvidas de lo prioritario para mí, ¿no? Que es, oye, acabo de tener un bebé, yo quiero estar con mi bebé, claro, quiero tenerlo todavía pegado a mi cuerpo y no se van a mal acostumbrar para eso. De hecho, podía hacer aquí una charla sobre la investigación en los temas de estos, no me voy a meter ahí porque si no, no acaba la entrevista, pero yo lo he disfrutado más que nadie. Sí que es verdad que ha sido complejo muchas veces, muy agotador. Yo hay veces que para todo el tema del emprendimiento yo lo hago por las noches cuando los peques se duermen y yo me tengo que poner delante del ordenador a trabajar, entonces no es fácil. No es fácil, pero para mí era importante que entonces eso, la gente te ve, oye, y no parece que es un parón en la vida de una mujer, se ve así, ¿no? Como que abandonas tu parte profesional y yo no lo veo así. Yo creo que todas las capacidades y cosas que más he hecho en mi vida han sido en estos años de maternidad. Lo que pasa que es un trabajo un poco más invisible y no va a la velocidad en lo que la sociedad espera de ti a nivel productivo.
Claro. Y bueno, ¿y la próxima conferencia? ¿Habrá alguna conferencia pronto? Conferencias pronto, es que este mes de octubre he estado en La Coruña, he estado en Valladolid, en el hospital de Alicante, entonces ahora tengo un parón hasta el año que viene, salvo que me surja alguna conferencia más, pero a día de hoy de momento no tengo ninguna más programada, o sea que yo abierta, porque he estado concentrándome en el programa que estoy lanzando ahora, básicamente. Pues nada, pues ya nos has contado un poco de tu vida, de tu infancia, de cómo puedes llevar todas las cosas en danza y bueno, y lo gran profesional que eres, evidentemente, y lo que darás a la ciencia, seguro. Eso espero. Dentro de unos años ya verás. Veremos si no tenemos por ahí, por algún sitio muy alto. Y nada, muchas gracias por atendernos, Araceli. Ha sido un placer. Igualmente. Yo siempre te veía y digo, esta mujer se merece una entrevista Pues muchísimas en el Pueblo de gracias. Guardamar. Muchísimas Muchas gracias.